Bien, amados hermanos, aquí estamos de vuelta a la palabra del Señor y hemos estado viendo las prédicas que hemos estado llevando bajo el tema el inicio de una vida cristiana. Y lo estamos viendo en la segunda carta de Pedro, capítulos 1, versículos 5 al 7, el cual vamos a estar leyendo una vez más este texto que ha estado ministrando de manera especial nuestra vida. Dice así la palabra, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así su palabra. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe la virtud. A la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Ministre de manera especial, Señor, la vida de cada persona que escuche este audio. Señor, tu siervo está en tus manos, Señor, por amor de su nombre. Espíritu Santo de Dios, úseme para la gloria y la honra de su nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, aquí estamos, amados hermanos. Gloria al Señor. Y vemos a la vida de Pedro transformada, amados. Así que si Pedro fue su vida transformada por nuestro Señor Jesucristo y mi vida ha sido transformada por nuestro Señor Jesucristo, estoy seguro que también su vida puede ser transformada de manera especial por esa sangre, amados hermanos, derramada en ese madero. Según vemos en este texto, hay un orden y que el inicio de una vida cristiana empieza con la fe. Esa fe salvadora que descansa en ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Pero dice la palabra del Señor que una vez que yo tengo mi fe salvadora, debo poner toda diligencia para añadir a la fe la virtud, y a la virtud el conocimiento, y al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia añadirle la piedad, a la piedad añadirle el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Lo que vamos a estar viendo en esta serie es cada uno de estos puntos. Hoy vamos a estar, ya que en la prédica anterior vimos la virtud, hoy vamos a estar viendo el dominio propio. Mira, amados hermanos, el dominio propio es algo maravilloso porque es un fruto del Espíritu Santo y que nadie puede tener fruto del Espíritu Santo si no tiene primeramente a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Así que si después de esta prédica usted quisiera tener este fruto del Espíritu Santo con usted, solamente tendrá que al final, aleluya, dar su paso de fe y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bien, amados hermanos, dice la palabra del Señor, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, que la mansedumbre, el dominio propio o la templanza es un fruto del Espíritu Santo. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. ¡Qué maravilloso! Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice que el dominio propio debe de aplicarse en diferentes áreas de nuestra vida, el cual vamos a estar viendo en la palabra del Señor en este día. Mire, amados hermanos, es importante que usted entienda que está escuchando esta palabra del Señor, que si usted no tiene dominio y control de su espíritu, la palabra del Señor nos enseña en el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo 28, que usted es como una ciudad derribada que no tiene muros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuyo espíritu no puede ser dominado. Una ciudad en la antigüedad que tuviera sus muros derribados era una ciudad vulnerable, donde el enemigo podía entrar y salir cuando quisiera. ¿Qué le parece, amados hermanos, que está escuchando la palabra del Señor?
Si el enemigo puede entrar y salir cada vez que quiera de usted, y cuando él quiera que usted se aire, usted se aira. Cuando él quiera que usted tenga malos pensamientos, usted lo tiene, y usted no pueda tener dominio de ninguna de esas emociones. ¿Qué le parece? Bendito sea el nombre del Señor. Quizá le haya pasado, aleluya, usted no sepa qué estaba pasando con su vida. A veces quizás haya hecho algunas cosas que luego usted mismo quizás se avergüence. Vamos a continuar viendo la palabra del Señor. La palabra del Señor me enseña en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, que yo debo de tener control sobre mis pensamientos. ¿Cuántas veces, aleluya, nuestros pensamientos fluctúan? Bendito sea el nombre de Jesús sobre nosotros, sin tener nosotros el dominio de nuestros pensamientos, amados hermanos. Pues dice la palabra del Señor que tenemos que tener dominio propio sobre nuestros pensamientos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, amados hermanos, si algo digno de alabanza, en esto debemos de pensar. ¿Qué le parece? Que usted pueda tener dominio y control de sus pensamientos y que usted pueda frenar aquellos pensamientos nocivos que pueden dañar su vida como creyente, como cristiano. Dominio propio sobre mi lengua. ¿Qué le parece? Tener dominio propio de mis palabras, que mis palabras no sean hirientes, que mis palabras no sean ofensivas, que mi lengua no suelte palabras desordenadas y que yo pueda sujetar esto al dominio propio. Dice Santiago capítulo 3 versículo 6 que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, amados hermanos, que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y dice que ella misma es inflamada por el infierno. Si mi lengua puede ser inflamada por la fuerza del enemigo, ¿cuánto más debo de tener dominio y control a partir de hoy de mis palabras? Que mis palabras no destruyan relaciones, que mis palabras no ofendan a las personas que vayan a escucharla, sino que puedan edificar, que puedan construir en vez de derribar, que no irriten a la persona que vaya a escuchar una palabra que salga de mi boca. Si lo que voy a decir no contribuye, no añade nada, mejor debemos de callar. Santiago capítulo 3 versículo 4 dice que mirad también cómo las naves, aunque tan grandes, aleluya, son dominadas. Bendito sea el nombre del Señor. Ejercer el dominio propio sobre nuestra lengua es importante, amados hermanos. También dice la palabra que debemos tener cuidado con nuestra ira. Nuestra ira debe ser controlada. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien no tiene control de sus palabras y su palabra me hiere, tengo que tener cuidado y con no airarme. Porque si esa persona no puede tener control de su palabra y me hiere con su palabra, yo por mi parte entonces debo de tener control de mi ira. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Inclusive Santiago capítulo 4 versículo 1 dice que las guerras y los pleitos vienen por no tener control de nuestros sentimientos. Bendito sea el nombre del Señor. Así dice la palabra del Señor, que tenemos que tener control sobre la ira. También dice la palabra del Señor que debemos de ejercer control y dominio propio sobre nuestras finanzas, porque dice la palabra del Señor que en el Salmo 24:1, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita.
Ageo capítulo 2 versículo 8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Si todo lo que hay en la tierra es del Señor, quiere decir que todo lo que yo poseo es del Señor. Entonces yo debo de ser fiel al Señor en cuanto a mi finanza. Tener cuidado de no gastar porque las tradiciones me empujen a gastar, sino gastar cuando verdaderamente necesite gastar. Tener dominio propio sobre nuestras finanzas. Pero también, bendito sea el nombre del Señor, sería imposible ejercer dominio propio sobre mis finanzas si no tengo dominio propio sobre mis deseos. Los deseos también deben ser sujetados al dominio propio. El hombre necesita este fruto, amados hermanos, del Espíritu Santo consigo para ejercer dominio sobre todas estas áreas. Según la palabra del Señor nos enseña, según la carta de Samuel, dice la palabra del Señor, el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Dice que sucedió un día que David, aleluya, no pudo ejercer el dominio propio sobre sus deseos, porque él estaba en el terrado de su palacio y observó a una joven que se estaba bañando al caer la tarde. Y dice que tuvo deseos de llegarse a aquella joven y no se pudo controlar y mandó a preguntar a uno de sus criados por la joven y le dijo que esa mujer era esposa de uno de sus soldados. Con todo eso no pudo ejercer, amados hermanos, el control sobre sus deseos y se llegó a ella. Ella quedó embarazada y él de ahí, gloria al Señor, dice que ese pecado lo llevó de un pecado a otro hasta llegar a asesinar a aquel soldado. Mire, amados hermanos, tenemos que tener cuidado de nuestros deseos. También dice la palabra del Señor, aleluya, que Nabot en una ocasión vio la finquita de Nabot que estaba al lado, gloria al Señor, su viña al lado de su palacio, y dice que tuvo deseo de adquirir aquella viñita, y dice que Nabot no quiso venderle su viña a Acab, y Acab, gloria al Señor, no pudo tener dominio de su deseo. Terminó también asesinando a aquel pobre hombre para quedarse con su viñita. Son cosas terribles, porque que los deseos deben de ser controlados y depurados, porque mis deseos no pueden ir en contra de la voluntad del Señor. Tener dominio propio sobre mis sentimientos es muy importante, bendito sea el nombre del Señor. Tener el dominio propio sobre nuestros sentimientos, porque de dentro del corazón de los hombres, dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, dice que de ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Fíjese cómo tenemos que tener el dominio propio, el control sobre todas estas partes en nuestra vida, porque de los sentimientos hay que tener control. Dice la palabra del Señor que en una ocasión en el libro de Génesis capítulo 4 vinieron dos hermanos al Señor a traer sus ofrendas. Hablamos de Caín y Abel. Y dice que uno de los hermanos, gloria al Señor, no pudo tener control de sus sentimientos. Y él se sintió, gloria al Señor, ofendido. Y el pecado tomó cuerpo, tomó control de sí. Y dice que por no tener control de sus sentimientos, terminó matando a su hermano. Amados hermanos, qué tremendo. Podría ser una persona que no tenga el control de sus sentimientos. Dice la palabra del Señor en otra versión que no es la Reina Valera, en Génesis capítulo 4, versículo 7. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él.
Mire, amados hermanos, el pecado toma el control muchas veces de todas estas áreas de nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que el pecado viene para atacarnos, pero que nosotros tenemos que dominar el pecado y no dejarnos dominar del pecado. Muchas personas no pueden venir a los pies de Jesús y ver su vida transformada, su familia cambiada, todo su entorno que puede transformar después de venir a los pies de Cristo. No puede, amados hermanos, porque el pecado se enseñorea de su mente, de sus sentimientos, de sus emociones. Ni siquiera pueden aceptar a Jesús como su Salvador, porque son esclavos del pecado y el pecado está dominando todas esas emociones, todas esas áreas. Y sabiendo que viniendo a Cristo es el mejor lugar donde pueden estar, porque si Dios no creó, amados hermanos, ¿a dónde más deberíamos estar y a quién deberíamos de servir? Si Él tiene cuidado de nosotros, porque el enemigo sí que viene para hurtar, para destruir y para matar. Pero Jesús dijo que Él había venido para que tuviéramos vida y para que tuviéramos en abundancia. Así que en este día, si aún no tiene a Jesús y no tiene este fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, yo te invito al final de esta prédica ahora que pueda repetir conmigo esta oración y aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Puedes repetir conmigo esta oración. Amantísimo Padre, en este día reconozco que soy pecador y vengo delante de usted, Señor, y acepto el sacrificio hecho en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Señor, yo me arrepiento de las maldades y las cosas que he cometido delante de sus ojos. Tenga misericordia de mí y perdones mis pecados en este día. Recibo a Jesús como el dueño de mi vida y le invito a que entre a mi corazón, que tome el dominio y el control de mi pensamiento, de mi mente y de mi palabra, y que me guíe hasta el camino de vida eterna. Es en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que se lo pedimos. Amén. Amén. Si ha hecho conmigo esta oración, te felicitamos. Hoy ha iniciado tu vida como cristiano, porque ha depositado toda tu confianza en el sacrificio que Cristo hizo para perdonarte y traerte de nuevo a la presencia del Señor. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el siguiente servicio. Muchas bendiciones, amados hermanos.